Muy buenos días a todos. ¿Listos para estudiar esta mañana? ¿Están abiertos los ojos y la mente despierta? Parece que algunos sí, otros no. Muy bien, no tenemos micrófono, así que si los que están detrás desean acercarse van a escuchar mejor. Y la pizarra no es muy grande, así que si usted desea ver mejor, pues tiene que acercarse también. Vamos a hacer una línea de tiempo, porque vamos a comenzar, como es un seminario, vamos a seguir cada mañana, pero vamos a comenzar a ver el momento de la historia en el cual nosotros vivimos. Digamos que esa línea es el tiempo. Vamos a poner aquí el primer evento. Este evento lo vamos a marcar como el año 1844. Es el año del chasco, es el año donde se cumplió la última profecía de tiempo, año 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14. ¿Okay? Después seguiríamos y la gráfica no está en proporción correcta, así que no se preocupe. Vamos a poner ahí quizás el año 1860, cuando nos organizamos como iglesia y tomamos el nombre de Adventistas del Séptimo Día. ¿Okay? Vamos a poner otra fecha hasta que lleguemos al presente. Esta fecha vamos a llamarle 1863. Ahora se organizan las asociaciones. Vamos a seguir, vamos a poner otra fecha. Y disculpen que no hay mucho espacio, la pizarra es más alta que ancha. Así que vamos a poner aquí 1867. Ese año es donde se establece el primer sanatorio, allá en Battle Creek, en Michigan. Así que comenzó en septiembre de ese año con un paciente, un doctor, 2 enfermeros, 2 cocineros y una persona para limpiar el lugar. Comienzos muy sencillos. ¿Okay? Vamos a poner, ya no voy a poner la fecha porque prefiero dejar el espacio que queda para otros eventos. 1888 es la conferencia de Minneapolis, Minnesota, donde allí se presenta el mensaje de la justicia de Jesús en forma completa, esperando que el pueblo lo aceptara. No lo aceptó en aquel entonces, todavía hoy día no lo hemos aceptado, no lo conocemos. Es el mensaje de la victoria sobre el pecado, donde en Jesús no tan solo hay perdón, hay una vida santificada, una vida diferente. Somos pueblo peculiar, real sacerdocio, nación llamada, escogidos de las tinieblas a su luz admirable. Y ese mensaje hasta el presente no ha sido aceptado en su totalidad todavía. Tiene que ser aceptado antes de que pueda venir el Señor. Así que vamos a poner aquí otra línea, año 1901. Ahí comienza lo que se conoce en el adventismo como la apostasía alfa, donde el doctor Kellogg ahora escribió un libro llamado El Templo Viviente. Ahí presenta ideas panteístas y ahora comienza lo que se conoce con el nombre de la apostasía alfa. Esa apostasía se llevó a más de 250 ministros, pastores, administradores, profesores, y llegará el momento donde estaremos en la apostasía omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, por eso se llama alfa, y omega es la última letra del alfabeto griego, por eso se llama omega. Así que la primera y la última. Y personas tan distinguidas como el pastor Jones y otros, lamentablemente, siguieron al doctor Kellogg. ¿Okay? Vamos a seguir más adelante. 1915. Son eventos que no vamos a mencionar más, pero para que tengamos un trasfondo de la historia. Lamentablemente hoy día no estudiamos la historia denominacional, no conocemos nuestras raíces. Y un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va tampoco. Está desorientado. Y les animo a que estudiemos la historia de nuestros pioneros. ¿Qué pasó? ¿Cómo iniciamos este movimiento? ¿Cómo Dios bendijo? ¿Cómo Dios dirigió? ¿Cómo la mano de Dios estaba en todas estas cosas?
¿Ok? Año 1915 muere la señora White, la profetisa de Dios para este tiempo. Así que, y ahora vamos a ir a esta línea, vamos a ponerle la fecha de hoy. ¿Ok? Noviembre 5, 2020. No, 2018, exactamente. ¿Ok? Y ahora vamos a marcar los eventos futuros tomando en cuenta el presente. Muy bien. Vamos a poner acá una línea más grande. A esta línea vamos a llamarle LD, significa ley dominical. ¿Okay? Vamos a poner otra línea. A esta línea vamos a llamarle SV, la segunda venida. ¿Okay? Vamos a poner otra línea. A esta vamos a llamarle, esa no es la televisión, no piensen que es la televisión. A esta vamos a llamarle la tercera venida. Así que estos tres eventos son los eventos importantes que tomarán lugar en un futuro. ¿Ok? Ahora, entre el presente, que es hoy, y la ley dominical, vamos a ver que hay algunos eventos. Entre la ley dominical y la segunda venida hay otros eventos. Entre la segunda venida y la tercera venida, pues hay otros eventos. Y es lo que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana. ¿Qué eventos tomarán lugar en este paréntesis? Vamos a hacer el paréntesis quizás. ¿Ok? Vamos a ponerlos no en orden de orden, sino en orden que simplemente viene a mi mente. ¿Ok? Vamos a ponerlos acá. Oh. Okay. Ahí tenemos algunos eventos del presente a este momento. Pusimos reavivamiento, primero viene un falso reavivamiento, seguido de un genuino reavivamiento. Es el tiempo de la lluvia temprana, vamos a estudiar más de esto. Es el tiempo donde toma lugar el zarandeo y es el tiempo donde comienza, pero no termina, el sellamiento. El sellamiento termina más adelante. ¿Ok? Y entonces vamos a ver en esta mañana algunas cosas que nos ayuden a entender lo que hemos escrito acá. ¿Okay? Vamos a leerles, les voy a leer el libro El conflicto de los siglos. No sé si ustedes lo tienen. ¿No lo tienen? ¿El libro El conflicto de los siglos? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿No lo tienen? Ok. Por favor, consígalo, por favor. Si hay un libro que usted debiera estar leyendo, es ese libro. Ese es el libro que su escritora dijo que era su libro favorito. Póngase a pensar, cuando estaba escribiendo este libro, en 2 ocasiones, Satanás la atacó personalmente y quedó paralizada en 2 ocasiones. Le tomó meses para recuperarse. Él odia intensamente este libro. Este es el libro para repartir en este tiempo. Este es el libro para dar en este tiempo. Porque es el libro que completamente desenmascara el plan del enemigo y desenmascara todo lo que está tomando lugar hoy día en la historia y tomará lugar en la historia. Así que, obviamente, su Biblia es el primer libro. Y todos los días debemos escudriñarla, no nada más leerlas. Escudriñar es más que leer, es investigar, es profundizar en el estudio. Y este libro debiéramos nosotros leerlo y tenerlo. Así que si usted no tiene, trate de conseguirlo. No sé si
en la asociación lo venden o en algún lugar, aun si es caro, es una inversión, no es un gasto. Y usted debe leerlo. Yo lo he leído 2 veces y continuamente regreso a él para poder recibir la bendición que el Señor tiene en él. Así que vamos a comenzar a hablar un poco más de este reavivamiento. Y les voy a leer de este libro y podamos entender lo que vamos a hablar de reavivamiento. Leo, página 517, si ustedes quieren la referencia. Dice lo siguiente: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un reavivamiento de la piedad primitiva. Así que estamos hablando que Dios, ¿qué va a traer? Un reavivamiento de la piedad primitiva. Es lo que se vio en la iglesia primitiva. Ese espíritu y esa experiencia tomará lugar otra vez en nuestro medio. Dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Así que él sabe, él conoce que el Señor va a reavivar, a despertar y a preparar a su pueblo. Es un reavivamiento genuino. Pero antes que eso tome lugar, el enemigo de las almas ahora desea hacer una obra que parezca reavivamiento, pero realmente no lo es. Continúo la lectura. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Así que la forma que tratará de destruir o que no tome lugar este evento, ¿cuál es? Es una falsa imitación. Es decir, no es que no va a tomar lugar, pero va a aparentar que un reavivamiento está tomando lugar cuando realmente no es obra de Dios. Continúo la lectura. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Es decir, que las iglesias que Él controle, las hará aparecer, una apariencia de que hay crecimiento y que hay bendición y que supuestamente viene de Dios. Continúa diciendo, allí se manifestará lo que se considerará como de gran interés en las cosas religiosas. Así que la gente va a mostrar un interés aparente en las cosas religiosas. Multitudes, grandes cantidades de personas, se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Así que se nos describe claramente la obra que tratará y está haciendo Satanás hoy día, donde multitudes aparentemente tendrán interés en las cosas religiosas. Así que vemos que Dios va a reavivar a su pueblo, pero el enemigo va a introducir ahora un falso reavivamiento. Hoy día lo estamos viendo nosotros. Hoy día se ve sobre todo en las iglesias evangélicas o el llamado movimiento carismático dentro de la iglesia católica. Y ahora vemos que este movimiento aparentemente atrae a multitudes y a miles de personas. Pero sabemos que, o debemos saber que no es un movimiento genuino, es un movimiento falso. Y ese movimiento ahora está basado en milagros, en actos sobrenaturales, en sanidades, en música que llama la atención de la gente, la famosa música cristiana contemporánea. Está basado en emociones, en excitación, en estímulos externos, en una religión de lenguas y de dones y de talentos. Pero si usted analiza
el trasfondo y estudia las raíces, se dará cuenta que viene de otro espíritu y no es el espíritu de Dios. Ahora, ese movimiento no se manifestaría nada más en las iglesias de otras denominaciones, se manifestaría también en nuestra iglesia. Hoy día, mucha de la música que viene en pista, que se canta en las iglesias, la música no es correcta. La letra lo es, pero la música no lo es. Es música mundana, correcto. Es la música que yo usaba para bailar cuando no estaba en los caminos del Señor. Y cuando llegué a la iglesia, ahora la escuché en la iglesia. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Pero como no sabemos porque no estamos estudiando, estas cosas no las estamos analizando. Y simplemente venimos y nos sentamos y lo que nos hagan y lo que nos digan es lo que creemos ciegamente. No somos un pueblo escudriñador de la verdad ni de las Escrituras. Y como corderos nos están llevando al degolladero. No sé si me explico en esta mañana. Es decir, el objetivo de Satanás es neutralizar un reavivamiento genuino. Y si presenta un reavivamiento que parece reavivamiento y que parece obra del Espíritu, pero es falso, cuando llegue el verdadero reavivamiento, nos vamos a levantar en oposición a él pensando que es obra del enemigo cuando es la obra de Dios y hemos aceptado la obra del enemigo. No sé si me explico en esta mañana, iglesia. Es decir, el enemigo ha estado atacando al pueblo de Dios. No sé si nos damos cuenta de eso. Si no nos damos cuenta, es tiempo que nos demos cuenta. Y que nosotros podamos por nosotros mismos escudriñar las Escrituras y conocer nuestros fundamentos y nuestros pilares. Que nosotros mismos podamos darnos cuenta de que el enemigo ha estado atacándonos y continúa haciendo una obra. Vamos a leerlo, vamos a ir a nuestras Biblias en esta mañana al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Leo. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón. ¿Ya están conmigo en la lectura o les doy tiempo para que lleguen? ¿Listo? Okay. Ahora vamos a ver los 4 nombres que le da la palabra de Dios al enemigo. Y esos 4 nombres demuestran la forma en la cual él va a operar. Así que presten mucha atención, porque vamos a descubrir el plan del enemigo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón. ¿Cuál es el primer nombre que recibe Satanás? Dragón. Cuando usted vea la palabra dragón, significa la obra de Satanás como un poder perseguidor. El dragón mata, el ladrón persigue, el dragón destruye. 13 veces aparece en el libro de Apocalipsis la palabra dragón. Ese es un número importante, porque... Solo una consulta. La palabra dragón en nuestra digamos, en un ejemplo que usted nos pueda, que ahora más o menos está dando la palabra dragón, digamos, como para hacer la obra de Satanás, ¿cómo podríamos identificarla, digamos? Okay. Dragón es un animal, una serpiente marina, es un monstruo. Okay. Es un leviatán, correcto, exactamente. Es decir, cuando vemos la palabra dragón, significa que Satanás va a operar a través de la fuerza, de la violencia, de la persecución. ¿Okay? Pero no es su método favorito de trabajar, y lo vamos a ver en un momento. Es su último método. Cuando no puede engañar, ahora persigue para destruir. Porque la vida de un cristiano piadoso es el mejor argumento a favor del cristianismo. Y a él no le gusta eso. Ahora, si no engaña a la persona, ahora trata de destruirla. Así que si hoy día nosotros vemos, es un ejemplo claro, que no hay persecución, y que decimos, bueno, es que hay libertad religiosa. No es cierto. Cada vez que la iglesia ha sido una iglesia pura, ha sido perseguida. La única razón por la cual no hay persecución hoy día es que la iglesia no vive a la altura de los principios que Dios nos ha dado. Cuando la iglesia primitiva comenzó, fue perseguida. Claro que fue perseguida. ¿Cuántos de los apóstoles murieron mártires? Todos, menos Juan. Y no murió de mártir porque Dios lo liberó.
pero fue condenado a morir en una olla de aceite hirviendo. Y su cuerpo fue bajado en la olla de aceite hirviendo, pero el Señor no permitió que lo quemaran. Lo tuvo que mandar a Pasmo entonces para que escribiera el libro que estamos estudiando en esta mañana. Es decir, la iglesia cristiana fue perseguida. En la Edad Media la iglesia fue perseguida. Cuando era pura, una iglesia pura, y lo vamos a ver en un momento, es perseguida. Si hoy día no hay persecución, la única razón es que nosotros no levantamos el enojo del enemigo. Una iglesia pura inmediatamente es perseguida. Usualmente pensamos lo opuesto. Cuando venga la persecución se va a purificar la iglesia. No. La persecución va a venir cuando la iglesia sea pura. Satanás no persigue a una iglesia adormecida y mundanalizada, porque es su mejor elemento para engañar a otros. Profesar ser cristiano y no vivirlo es el anzuelo que él usa para engañar a otros, lamentablemente. Y usted y yo, por la gracia de Dios, no debemos estar ahí. Por eso estamos estudiando en esta noche o esta mañana y esta semana cosas que vamos a ir muy profundo. Así que usted venga bien despierto para que usted pueda estudiar y usted pueda captar el mensaje. Así que vemos que el primer nombre que se le da es dragón, un poder que persigue y destruye. El segundo nombre dice la serpiente antigua. ¿Qué historia nos recuerda eso? Adán y Eva. Y que la serpiente que engañó a Eva. Así que ahora vemos que su segundo nombre es serpiente, y la serpiente trabaja a través del engaño. Del engaño. Pregunto yo, ¿la serpiente engañó a Eva? Sí y no. ¿Hablan los animales? Pero fue usado como un medium. No sé si me explico con esa palabra. Un medium para alcanzar a Eva. Pero realmente, ¿quién hablaba? Satanás. Así que Satanás engaña a través de medium. Pregunto yo hoy, ¿las caricaturas son animales que hablan? Sí, pero realmente los animales no hablan. ¿Y las caricaturas mayormente son dirigidas a los niños? Entonces, Satanás le está hablando hoy a los hijos nuestros a través de ¿qué? De las caricaturas, y no nos damos cuenta nosotros. Los ratoncitos no hablan, los elefantes no hablan, los patos no hablan. Pero nosotros pensamos que es una forma sana de entretener a nuestros hijos. Y el mensaje que están recibiendo es el mensaje de Hollywood. El mensaje de Hollywood es un mensaje de engaño. Hollywood no aprecia este libro, odia este libro porque es la palabra de Dios. Y lo que vemos en las caricaturas es violencia, ¿sí o no? Vemos espiritismo y vemos sexualidad. Y es lo que están recibiendo los niños hoy día. Es decir, que el enemigo sigue usando el mismo método de engañar a través de un medium, de la televisión y de las películas y de la música y de la industria del entretenimiento y de los teléfonos celulares hoy día. Es un medium que está usando para hablar a la humanidad, y la humanidad lo está escuchando, pero intensamente, incluyendo nosotros, porque no estamos en la palabra. Y si no estamos en la palabra, estamos entonces en lo que el enemigo nos quiere enseñar a nosotros. Y tenemos que entender cómo el enemigo obra. Otra vez nos está engañando a través de medium para llegar a nosotros y desviarnos de Jesús y del plan de salvación. Número 3, dice llamado diablo. La palabra diablo significa adversario. Es un adversario. Número 4, Satanás. La palabra Satanás significa enemigo. Así que ahí vemos los 4 nombres que le da la palabra de Dios: dragón, serpiente, adversario o diablo, Satanás, que significa enemigo. Es un poder que persigue, es un poder que engaña, es un poder que está en oposición porque es un adversario, y es un enemigo, es un poder que está en contra de nosotros. ¿Entendemos los 4 nombres? Si no, levante la mano, porque no quiero regresar, quiero avanzar, pero quiero que ustedes entiendan. Y vemos las 4 formas en las cuales opera el enemigo. Yo creo que es mucho mejor. Mi voz no es muy potente. Está prendido, muy bien. Pero ahora vamos a seguir la lectura. El cual engaña a todo el mundo. ¿Cuál es el método favorito de trabajar el enemigo? Engaño. ¿Entendemos eso, iglesia, o no? Parece que no.
Tienen que contestarme, aunque sea la mentira, pero díganme algo para yo saber que ustedes están conmigo. ¿Por qué su método favorito es el engaño? Porque la persona engañada no lo sabe. El momento que una persona descubre la verdad, o deja el engaño, o decide seguir el engaño, pero no está engañado. No sé si me explico en esta mañana. Sí. Es exactamente. Cuando la verdad llega a nosotros, o desechamos el error, o aceptamos el error, pero ya no estamos engañados. Ahora sabemos lo que estamos haciendo. Pero mientras la persona esté engañada, piensa que está en lo correcto, cuando no lo está. Por eso es su método favorito, el engaño. Y lo vemos acá en la palabra de Dios. Así que la forma que él opera para el mundo entero, lo leímos, es a través de ¿qué? Del engaño. Y ese es el método que usa también con nosotros. Lo único que nos va a desengañar a nosotros es la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, vamos a leerlo, Juan 17:17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Leo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, ¿qué es lo único que va a usar el Señor para convencernos del error? La palabra. No hay otro libro que la palabra. Por eso tenemos que escudriñar este libro diariamente. La palabra. En la palabra vamos a descubrir el plan de salvación. Y vamos a descubrir los engaños del enemigo. Pero como hoy día somos un pueblo entretenido porque nos gusta la televisión y los videos y el Facebook y el YouTube y todas esas cosas, no estamos en la palabra. Y cuando el enemigo en el desierto se le apareció a Jesús en 3 ocasiones, si ustedes recuerdan, Mateo 4, ¿cómo le contestó Jesús en las 3 ocasiones? ¿Qué usó para desenmascarar y derrotar al enemigo? La palabra. ¿Entendemos eso, iglesia? La palabra. No hay libro superior a este. Tenemos que regresar a estudiar nuestras Biblias y escudriñarlas. Cuando Satanás vino con 3 tentaciones, Jesús no le dice, mire, aquí hay un video del pastor Torre, véalo, y después me dice qué le parece. No le dijo, vamos a YouTube a ver qué están enseñando. No le dijo, aquí hay un libro, léalo, a ver qué le parece. Inmediatamente le dijo, escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? En la palabra. ¿Conocía Jesús las Escrituras? ¿Fue derrotado Satanás las 3 veces? El problema nuestro es que no estamos en la palabra. Y cuando vienen las tentaciones no podemos resistirlas. Cedemos a ellas. Es más, a nuestra puerta llegan los testigos de Jehová y tocan la puerta. O los mormones, ¿y qué hacemos? Apagamos la luz y pretendemos que no hay nadie en casa. Porque no sabemos cómo contestarles. Porque no sabemos si está escrito, mucho menos dónde está escrito. Ellos conocen su doctrina. Pero nosotros no conocemos la nuestra. ¡Qué vergüenza! Por eso estamos como estamos. Porque la palabra nos hace libre. El error nos esclaviza. Y al menos que tomemos tiempo diariamente en este libro, querida iglesia, vamos a ser engañados. Es más, la mayoría ya lo está. El mismo libro de Juan 14, verso 14, dice, yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos dio Jesús? Y el mundo los aborreció
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:14. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es lo que separa al cristiano del mundo? La palabra. Cuando estamos en la palabra, ¿qué va a hacer el mundo con nosotros? Nos va a aborrecer. ¿Por qué no nos aborrece el mundo hoy día entonces? ¿Por qué no nos persigue el mundo hoy día? Porque no estamos en la palabra. Comemos como ellos, vestimos como ellos, hablamos como ellos, hacemos negocios como ellos, nada más que venimos el sábado a la iglesia. El enemigo no le importa. Estamos perdidos en la iglesia. A él no le importa. Pero nos creemos que estamos en la verdad cuando no estamos en la verdad. Estamos engañados. Hay una apariencia de verdad, pero no hay una experiencia en la verdad. No sé si me explico que esta mañana. El momento que nuestras vidas se rijan por la palabra, el mundo nos va a perseguir. Pero mientras no estemos allí, somos parte de él. Aunque pensamos que estamos fuera del mundo, todavía estamos en el mundo. ¿Qué engaño más sutil? ¿Y cuántos de nosotros hemos sido engañados? Por lo tanto, les animo en esta mañana a la palabra, para que podamos permanecer en la verdad, porque la palabra nos hace libres. Regresando a Apocalipsis, donde estábamos, capítulo 12. Apocalipsis 12. Verso 17. Leo. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? El del enemigo, correcto. Se enfureció contra la mujer. ¿Qué significa una mujer en profecía? Iglesia. Así que el dragón, ¿qué hace? Se enfurece contra la iglesia. Muy bien, ya se están despertando ustedes. Y se fue a hacer paz. Ah, ustedes están leyendo sus Biblias. Ok. ¿Qué hace el dragón? Guerra. Contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que acabamos de leer. El dragón está enfurecido ¿contra quién? Contra la iglesia. No sé si nos damos cuenta de eso hoy día. Pregunto yo, ¿nos está haciendo la guerra el enemigo? Sí. Pero no, está enfurecido contra la iglesia. Pero ¿a quién le hace la guerra? Hay una diferencia. A los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Lo leímos? Remanente. Aunque esté enfurecida contra la iglesia en general, la guerra no es para la iglesia en total. Es para los que son fieles, nada más. Los que guardan los mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos son? ¿No son 9? ¿No son 8? Y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Así que aquellos que dentro del pueblo de Dios hay un remanente, aquellos que dentro del pueblo de Dios, por la gracia de Dios, estén viviendo en obediencia a los 10 mandamientos y crean, posean, tengan el testimonio del espíritu de profecía, para ellos la guerra. Para los demás, tan solo el enemigo está enfurecido. Es decir, que dentro del pueblo de Dios, Dios tiene un pueblo especial. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Así que este es el movimiento correcto. Pero no todos los que formamos parte del pueblo de Dios. No sé si me explico esta mañana.
La mayoría profesa hacerlo, pero tan solo hay un grupo pequeño que es el pueblo de Dios. Los demás pronto pasarán por esto y van a ser zarandeados. Vamos a ver cuándo esto va a tomar lugar. Así que hoy día nuestro deber individualmente, no es por familia, no es por iglesia, es ser fiel a Dios, basado en su palabra. Y permitir que todo hábito y costumbre que no esté en armonía con la palabra, que yo haga con él, desecharlo. Y poner mi vida en completa y perfecta armonía con la palabra de Dios. Todos los días hay que tomar decisiones. No es el sábado nada más. Todos los días tomamos decisiones. Es más, todo el día tomamos decisiones. Cuando yo me levanto en la mañana, tengo una decisión que tomar, ¿sí o no? O me voy al trabajo, o tomo tiempo para Jesús. Ahora quizás me tenga que levantar un poco más temprano. Y quizás tenga que dormir más temprano la noche anterior también. ¿Sí? Decisiones, decisiones, decisiones. Cuando yo voy a sentarme en el desayuno, hay decisiones que tomar, ¿sí o no? ¿Qué alimentos voy a consumir? Cuando yo me voy a vestir, tengo decisiones que tomar, ¿sí o no? Cuando yo prendo el radio, tengo decisiones que tomar. Cuando yo prendo la televisión, tengo decisiones que tomar. Cuando yo voy a hablar, tengo decisiones que tomar. ¿Me explico en esta mañana? Todo el día estamos tomando ¿qué cosa? Y esas decisiones tienen dos opciones. O están en armonía con la palabra de Dios, o el enemigo me está engañando. Claro, el sábado es el día especial del Señor. Pero si durante la semana vivimos sin Jesús, el sábado no tiene significado para nosotros. Aunque vengamos a la iglesia. Y al enemigo no le importa que vengamos a la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque un sábado sin Cristo no tiene valor. Es un sábado como los judíos. Eran muy fieles en su observancia del sábado. Y Jesús les dijo, ¿qué cosa? Ustedes son generación de víbora. Ustedes son sepulcros blanqueados. Las rameras y los publicanos van delante de ustedes en el reino de los cielos. Óiganme, palabras duras, dijo Jesús. Porque sí, iban el sábado a la iglesia, daban su sacrificio, su diezmo, su ofrenda, y de la semana no había nada. Eran estrictos más que nosotros, y eran peores que los mundanos. Dice los mundanos, las rameras, que no tienen buena reputación, los publicanos, que eran ladrones, van delante de ustedes. Y ustedes piensan, porque son simientes de Abraham, que ya la tienen hecha. Dice, no, de esas piedras yo puedo levantar simiente de Abraham. Esas palabras son para nosotros también. Hoy día nosotros no nos damos cuenta cuánto el enemigo se ha infiltrado dentro de nosotros. Y cómo ha ganado terreno porque nosotros lo hemos ayudado. Porque no entendemos lo que es ser un adventista del séptimo día. Hoy día pensamos que un adventista del séptimo día es un grupo más en el montón de las iglesias del mundo. No, este es el pueblo especial de Dios. Y es el centro de los ataques continuos, sin tregua del enemigo. Pero un soldado dormido no puede defenderse. Un soldado dormido se convierte en un cadáver porque muere. Y en una guerra usted no puede estar dormido. Cuando las balas están volando sobre su cabeza, usted no puede estar dormido y tranquilo. Es más, donde usted va a pisar tiene que ser muy cuidadoso, no sea que haya una mina. Y sea el último paso que usted dé. Pero el enemigo nos tiene dormido en un campo de batalla. Y todo lo que está haciendo es matándonos continuamente. Y no nos damos cuenta. Porque el dormido no sabe lo que pasa a su alrededor. Así que vemos que le haría guerra al remanente. Y si hoy día no hay guerra, es que todavía no hay un pueblo que pueda perseguir. Porque el enemigo, a través de un falso reavivamiento,
ha puesto nuestras conciencias tranquilas y ha traído un estado de letargia y de sueño dentro de nosotros. Leyéndole en el 2º capítulo, página 52, dice lo siguiente: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Vamos a ver cuál es ese asunto que debería llamar su atención y la mía. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 de Timoteo 3:12. ¿Cuánto es todo? 100%, ¿sí o no? Todos los que vivan piamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? ¿Estamos siendo perseguidos nosotros hoy día? Entonces nuestra vida, ¿cómo no es? No es pía. No es pía. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Ahora hace una pregunta. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo, no hay otro, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo, por lo tanto no despierta oposición. Es la única razón. La religión que se profesa hoy día no tiene carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Es decir, tragan un avivamiento genuino. Y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Ya son las 6 para terminar. Querida iglesia, es tiempo de despertar. O somos lo que somos, o no somos nada. O nos entregamos a Jesús y venimos a Él y caemos a sus pies rendidos, o vaya al mundo los poquitos años que nos quedan y, entre comillas, disfrute lo que queda del mundo. Porque se va a perder el mundo y se va a perder la eternidad. Así que por lo menos disfrute del presente. Ahora, yo no le aconsejo esa opción. Mi consejo es que vengamos a Jesús y seamos reavivados. Significa que tenemos que ir a casa con nuevas prioridades. Y decir, Señor, he vivido 10 o 15 años o 20 años o 5 años o 5 meses como adventista del 7º día, pero he vivido sin ti. Porque no entiendo lo que es ser un adventista del 7º día. Señor, cambia mi vida. Comienza con mi carácter. El mal genio, la impaciencia, las palabras que lastiman, que hieren. No más, Señor. Señor, ayúdame a cambiar mi dieta. Yo no puedo seguir comiendo como el mundo y ir al cielo. Señor, ayúdame a cambiar mi forma de vestir. Este vestido o este pantalón o esta camisa no te honra. O este peinado no te honra. Señor, ayúdame a obtener victoria sobre las novelas y sobre las películas y sobre los deportes que consumen continuamente tiempo y llenan de basura mi mente, Señor. Señor, corta toda atadura con este mundo. El apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice que la amistad con el mundo se convierte en enemistad contra Dios.
Y yo quiero ser tu amigo, Señor. Yo quiero ser tu hijo y quiero serte fiel. Señora, ayúdame en todas las áreas de mi vida. Cámbiame, Señor, que yo ame lo que tú ames y que aborrezca lo que tú aborrezcas. Dame victoria sobre el pecado en mi vida. Despiértame, reavívame, Señor, porque yo quiero ser reavivado, pero en forma genuina. Yo quiero ser parte del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchos de nosotros hoy día, si hubiéramos conocido la iglesia adventista 40, 50 años atrás, muchos de nosotros hoy día no fueran adventistas. Porque muchos de nosotros hoy día no aceptaríamos los altos principios que tenía nuestra iglesia años atrás. Jamás usted hubiera escuchado música que se escucha hoy día en nuestras iglesias. Jamás las hermanas hubieran venido en pantalones a la iglesia. Jamás. Jamás hubieran venido pintadas y con aretes y con joyas. Jamás. Porque los principios eran muy altos. Es cierto, no había mucho bautismo, porque la gente no quería mucho compromiso, porque quería todavía seguir en el mundo y estar en la iglesia. Quería un pie afuera y un pie adentro, como tenemos hoy día. Y no se permitía. En los tiempos de Fernando Stoll, que fue quien comenzó la obra aquí. Bueno, Stoll en español, Stoll era el nombre de él, en alemán era alemán. No se permitían esas cosas. Es cierto, la iglesia avanzaba poco, pero casi no había apostasía. Gente trabajando el sábado y miembros de iglesia, jamás se hubiera permitido. Gente viviendo en unión libre y todavía bautizado, jamás se hubiera permitido. Pero las normas se han rebajado tanto porque el enemigo nos ha ido adormeciendo. Que hoy el mundo está en la iglesia y nos parece normal. Pero el Señor nos quiere llamar a una experiencia de genuino arrepentimiento y conversión para que podamos ser salvos. Mañana vamos a seguir nuestro estudio. Que el Señor les bendiga en este día. Sabe la hora del día, se la 12 ve la aurora. Oh, siervo de Dios, anuncia sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperar y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí muy pronto vendrá. Se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh, pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperar y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí muy pronto
santa espada y a trabajar con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Este himno que acabamos de cantar fue compuesto por el pastor Bendend. Era sobrino de Elena White y compuso muchos himnos. Era un hombre muy talentoso en la música. Encima, este himno que compuso, lo compuso cuando un amigo pastor le dijo: mire, voy a predicar a la segunda venida. Y yo quiero, al terminar el culto, que usted me cante un himno que tenga que ver con la segunda venida. Y durante el culto compuso el himno, con esa persona, el talento que tenía este hombre en la música. Con estrofe, con música y con todo, durante el culto. Ahora, no olviden, en los cultos de antes no era de 35 minutos. Los cultos, las predicaciones duraban 1 hora y más, fácilmente. Era lo más común. Es decir que, y compuso este himno, y era un pastor. Pero ¿saben que este hombre se desanimó y se alejó de la fe? Tuvo problemas personales con algunos líderes. Y eso lo desanimó. Como hoy día muchos desanimados por problemas personales. Han habido roces, malos entendidos, o quizás no me trataron bien, o no me nombraron para esto, o no me religieron para esto. Y hubo roces entre el pastor Bendend y los líderes, y este hombre se desanimó y se apartó de la fe. Si murió perdido o salvo, no sabemos. Eso el Señor tan solo sabe. Pero lo que podemos ver con nuestros ojos, murió alejado de la fe. Mucho cuidado, querida iglesia. No porque sea un líder usted va a ser salvo. Los líderes podemos caer. Dice el apóstol Pablo que piensa que está firme, mire y no caiga. Porque estamos en el tiempo del zarandeo ya. Tenemos que estar muy seguros que estamos en Jesús. Y que no importa lo que nos hagan, si nos maltratan aún. Y a los fieles los van a perseguir en la iglesia. Y los van a borrar. Y los van a tildar de herejes y de fanáticos y de extremistas. Aquí. Y se lo voy a demostrar. Porque Jesús lo dijo. Llegaría el momento que los van a perseguir en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Y los van a matar en la sinagoga. Y piensan que están haciendo la obra de ¿quién? De Dios. No lo digo yo. Jesús lo dijo. Y si usted se desanima por cualquier procesito y cualquier problemita, no la va a hacer. No la va a lograr. Si aún lo maltratan, usted sigue siendo fiel al Señor y a sus principios. Pero que usted está aquí por Jesús. Amén. Amén. No por mí, ni por Nicolás, ni por Freddy, ni por nadie. ¿Usted está aquí por quién? ¿Por quién es usted está aquí? Por Jesús. Ah, ok. ¿Y por quién va a permanecer? Por Jesús. Y yo también. Es por Él. Y por Él. Vamos a hablar nuestras rodillas y a orar. Oh Dios, en esta mañana te damos gracias que las primeras horas del día las hemos encontrado en tu casa de oración. Señor, hemos estudiado cosas solemnes que aún duelen, pero que nos hacen reflexionar y pensar, y sacuden nuestra comodidad presente, y sacuden nuestra condición laodicense, y nos hacen pensar si realmente estamos en la verdad, o el enemigo nos ha engañado. Señor, no queremos permanecer en el error. Si estamos en el error, queremos ir a Jesús y permanecer en Él. Y si estamos en Él, queremos continuar permaneciendo en Él y profundizando nuestra relación contigo. Señor, en esta mañana suplicamos por un reavivamiento genuino en nuestras vidas.
Suplicamos por una conversión diaria, por la obra de santificación y la victoria completa y total sobre el pecado en nuestras vidas. Suplicamos para que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros y nos constriña. Y completamente rompamos con este mundo en todas sus normas, costumbres y hábitos. Y vivamos a la altura de los principios maravillosos que encontramos en tus sagradas Escrituras. Señor, perdona nuestra apostasía, nuestra indiferencia espiritual, nuestra frialdad espiritual, Señor. Perdónanos, Señor, y sálvanos en tu misericordia. Rogamos por esta iglesia de Moquegua, que sea la cuna del reavivamiento genuino en Perú, Señor, donde un grupo de hombres y mujeres en amor a Jesús entendieron el mensaje y lo abrazaron 100%. Y se están preparando para terminar la obra y encontrarse con Jesús. Bendícenos en el día de hoy. Victoria en las tentaciones. Ayúdanos a compartir este evangelio y a vivirlo, y que otros lo noten en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues un día en victoria con Jesús.